Hola, buenas tardes chicos. La idea del encuentro de hoy o de la clase de hoy es realizar un repaso general de las dos unidades que hemos desarrollado hasta el momento para que puedan estar un poco más seguros y confiados para el examen parcial de esta semana. En caso de que ustedes tengan alguna duda, vamos a ir sacándolas, porque la idea de hoy es realizar un repaso general. Como ustedes ya cuentan con el material de lectura y los videos en el campus, entonces para hacerlo más rápido, así ustedes pueden nada más sacarse sus dudas, entre otras cosas. ¿Sí? Vamos a comenzar. Bien, la materia, como ustedes pudieron observar, Geografía Turística Universal cuenta con 4 unidades. La unidad 1 hace referencia al espacio geográfico mundial, la 2, la geografía turística europea, la unidad 3, la geografía turística tanto de África, Asia y Oceanía, y la unidad 4 hace referencia a los recursos de la geografía turística. En este caso vamos a centrarnos en las dos primeras unidades, que son las que desarrollamos, que son la unidad 1 y la 2. En la unidad 1, el espacio geográfico mundial. El espacio geográfico mundial, primero tenemos que delimitar qué es el espacio geográfico. El espacio geográfico es el espacio organizado por una sociedad, es decir, que es una extensión de la superficie terrestre en la que conviven los grupos humanos y se interrelacionan con el ambiente. Es decir, que es el espacio que tanto los seres humanos y las distintas características del espacio conviven y se interrelacionan entre sí. El espacio geográfico mundial es el resultado de una serie de procesos a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, que todos los hechos y procesos fueron modificando el entorno para obtener, por ejemplo, el mapa político mundial. Las sociedades y los territorios. El mundo actual se encuentra organizado en estados nacionales formados por territorios y sociedades. El territorio es la porción de la superficie terrestre donde se asienta y se localiza tanto el país y una región o una superficie de mayor extensión. La sociedad es el conjunto de individuos que conviven en ese mismo territorio bajo una determinada organización y comportamiento de lazos que los van vinculando. Es decir, que esa sociedad acepta residir en ese territorio porque comparte determinadas características. El mapa político mundial es el resultado de esa serie de procesos históricos que son denominados los órdenes geopolíticos mundiales, que van modificando el espacio geográfico porque son hechos que suceden en una determinada región y que afectan no solamente al lugar donde se produce, sino que afectan directa o indirectamente a los distintos países que se encuentran tanto próximos como lejanos. Algunos ejemplos de esos órdenes geopolíticos son, por ejemplo, la hegemonía europea, la era del imperialismo, las guerras mundiales, el mundo bipolar, el mundo multipolar, el mundo unilateral y hacia la desglobalización en el último aspecto. Estos fueron los principales órdenes que fueron modificando el mapa político mundial y que dieron lugar a los nuevos países que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Es decir, que fueron generando nuevos territorios. Los procesos de reorganización territorial son las transformaciones territoriales que atravesó el mundo a lo largo de la historia. Surgen como consecuencia de esos órdenes geopolíticos que estábamos nombrando, llevando a la conformación del mapa político actual, conformando tanto estados independientes y dependientes. Los estados independientes son todos los países que tienen su propio gobierno, y los estados dependientes son los que tienen determinada dependencia de otros países, es decir, que no tienen su propio gobierno. La globalización es el fenómeno, la red mundial que vincula a los habitantes de todo el mundo por medio de los distintos avances tecnológicos, las comunicaciones y los transportes. Es decir, que se puede comunicar y entrelazar a nivel mundial gracias a la globalización y los avances que surgieron en los últimos años. La economía mundo hace referencia a los adelantos tecnológicos que permitieron que esas comunicaciones, el transporte, la producción y el mercado se desarrollen a escala mundial. Es decir, que ya no se centraliza la actividad en un solo país, lo que permitió la división del trabajo. Se descentralizaron las actividades productivas en países centrales y periféricos. La Organización Internacional del Turismo, la OMT,
Es un organismo internacional especializado de la ONU que se encarga de la promoción del turismo responsable, sostenible y accesible para todo el mundo. Promueve al turismo como un motor de crecimiento económico, incluyendo la sostenibilidad ambiental, es decir, que promueve la conservación del ambiente, es decir, que se debe utilizar el ambiente para actividades turísticas, pero también con el fin de conservar esos espacios para las generaciones futuras. La Organización Mundial del Turismo posee 6 comisiones regionales a nivel mundial, es decir, que se divide regionalmente en distintas comisiones que permiten tener un conocimiento de las actividades económicas referidas al turismo que realizan en esos continentes. Bien, ese sería en cuanto a la unidad 1. En la unidad 2, si no tienen dudas hasta el momento, avanzamos con la unidad 2. ¿Tienen dudas hasta ahora? Si no, continuamos. Perfecto. Bien, en la unidad 2, como ustedes pudieron observar en el material de lectura, en la unidad 2 encontramos todo lo referido a la geografía turística de Europa. ¿Por qué es importante que ustedes tengan ese enfoque de la geografía turística del continente europeo? Para que ustedes conozcan las principales características tanto del relieve, la vegetación y el clima que influyen en las actividades turísticas. ¿Por qué se puede producir determinadas actividades turísticas en ese continente dependiendo del relieve o de las características naturales del continente? El continente europeo se encuentra localizado en el hemisferio norte, es el segundo continente más pequeño del mundo y posee una gran variedad tanto de atractivos turísticos destacados a nivel histórico y también naturales. Se subdivide en varias regiones. Algunos de sus límites naturales son, por ejemplo, el océano glaciar ártico, que pueden observar aquí, el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, los montes Urales, el Mar Negro, entre otros. También tienen el Mar Caspio, el río Ural, que también forma parte de los límites naturales que posee el continente europeo. Las unidades estructurales del continente europeo en este bloque hace referencia tanto al relieve, la hidrografía, la vegetación y el clima que posee Europa. En cuanto al relieve, se encuentran mayoritariamente valles y llanuras extensas en el continente y presenta algunas cadenas montañosas. En cuanto a la hidrografía, los ríos europeos son numerosos y moderadamente largos, de un caudal regular. En cuanto a la vegetación, son el conjunto de plantas propias de la zona o del lugar. En Europa se caracterizan y están determinadas por el tipo de clima y relieve. Es decir, que la vegetación se ve influenciada por el clima y el relieve que posee el continente europeo. El clima se pueden distinguir 3 regiones principales o 3 tipos de climas principales: el templado, el frío y el subtropical. Presenta una predominancia de climas templados, aunque varía con la altitud. Dependiendo de la altitud se puede ir modificando el tipo de clima y van teniendo, por ejemplo, climas más fríos. Las áreas turísticas de Europa. Europa es el destino más visitado del mundo y presenta diferentes atractivos turísticos, tanto naturales, culturales, sociales, entre otros, lo que lleva y motiva al desplazamiento de la población hacia esos centros turísticos, y se divide principalmente en 6 regiones, que son los países nórdicos, Europa Atlántica, los países alpinos, Europa Mediterránea, Centro Europa y la CEI, que es la Comunidad de Estados Independientes de la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esas serían las 6 principales regiones turísticas que pueden localizarse en Europa. Algunos de los destinos turísticos de Europa son, por ejemplo, localizamos la Catedral de Notre Dame en París, la Basílica de San Pedro en Roma, el Coliseo Romano en Roma, la Galería Nacional en Londres, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, entre otros. Esos son nada más algunos de los principales destinos turísticos europeos. Existen numerosos más, dependiendo del país.
La organización política y territorial de Europa es el resultado de una ardua evolución sustentada por avances científicos y tecnológicos que dieron paso a las formulaciones sociales, democráticas y conflictos. Es decir, que los países actuales que pueden localizarse en el continente europeo son el resultado de una serie de procesos que fueron modificándolos, tanto procesos que fueron sociales como científicos y tecnológicos, que fueron llevando a la generación y disolución de países. Europa también es llamado como el viejo continente y está formado por 50 países, 7 dependencias y 6 países no reconocidos. Se divide regionalmente en 4 áreas que agrupan diversas naciones de acuerdo a su cultura y aspectos geográficos. Es decir, que se regionaliza dependiendo del tipo de cultura y la regionalización, la localización y las características del relieve. Pueden ser Europa oriental, occidental, central, meridional o del sur. Serían las 4 principales áreas que se pueden regionalizar. Las regiones naturales de Europa es otra forma de regionalizar el continente debido a sus características naturales. Europa es un continente pequeño que cuenta con una gran diversidad de vegetación y biomas. De acuerdo a los aspectos naturales se pueden agrupar a las naciones en 5 regiones: la región atlántica, oriental, central, mediterránea e ibérica. Son las principales regiones naturales que pueden encontrar en el continente europeo. Cada una presenta determinadas características, lo que posibilita la agrupación de esos países en esas regiones. Los países comunitarios y no comunitarios son los países que forman parte y no forman parte de la Unión Europea. Los países comunitarios son todos los países que forman parte de la Unión Europea y los países no comunitarios son los países que no se encuentran dentro de la Unión Europea, pero que son posibles, que se encuentran, son países que son observadores y que se encuentran en proceso de adhesión a la Unión Europea. La organización territorial administrativa, Europa, así como nombramos en las placas anteriores, se encuentra políticamente dividido en 50 estados soberanos, 6 estados con reconocimiento limitado y 5 dependencias del Reino Unido. Las dependencias son los territorios que se encuentran bajo el dominio de otro estado, es decir, que hay 5 dependencias o 5 estados que son dependientes del Reino Unido. Los procesos de integración regional. Un proceso de integración regional es un proceso multidimensional, es decir, que abarca distintos aspectos, con iniciativas tanto de cooperación, coordinación, convergencia e integración entre los distintos países y regiones, lo que posibilita, por ejemplo, la generación de la Unión Europea, que tiene determinadas características y fines, como por ejemplo económicos, comerciales, políticos, sociales. Incluso la Unión Europea tiene una misma moneda entre todos los países miembros de esa unión, lo que genera un mayor avance en cuanto a las características económicas, ya que tienen la circulación del mismo peso o moneda, pueden circular libremente en esos territorios, los que son miembros de la Unión Europea. La demografía y la distribución de la población en el continente europeo. La demografía es la ciencia que estudia a la población humana y su constante cambio, es decir, la distribución de la población en la superficie. En Europa, Europa es el 4º continente más poblado del mundo. Posee más de 742 millones de habitantes. La densidad de la población en Europa es muy desigual, depende del tipo del relieve, clima y vegetación, lo que motiva a la distribución y localización de la población en determinados sectores. Como pueden observar, el mayor número de habitantes es todo donde se encuentra en color rojo. La diversidad cultural de las regiones y subregiones europeas. En Europa existe una gran variedad de grupos étnicos. Presenta una multiculturalidad, es decir, que tiene una variedad tanto lingüística, tradicional, patrimonial, en todos los países. Se divide en 7 regiones culturales: Europa occidental, central,
Europa del Este, los Balcanes, el Báltico, Escandinavia y las Islas Británicas. Estas serían las principales áreas culturales y regiones culturales. Como pueden observar en el mapa, tienen las principales lenguas e idiomas que pueden hablarse en el continente europeo. El comercio internacional y los sectores económicos. El comercio internacional es el resultado del intercambio de mercaderías y servicios entre dos o más países. La Unión Europea se encuentra en una posición destacada en cuanto al comercio internacional. Exporta e importa miles de euros en mercancías y apoya al sector industrial dentro del continente. El sector económico terciario es el que más peso tiene en Europa, es decir, que tiene más importancia toda la actividad industrial, principalmente en el continente europeo. Le siguen las actividades primarias y secundarias. El turismo es muy importante también en el continente porque es un motor económico y cultural dentro del continente. Bien, ese sería en cuanto a la unidad 2. Bien, ¿tienen dudas hasta el momento? ¿No? Bien, gracias, Débora. Perfecto, entonces chicos, si no tienen ninguna duda o si les surge alguna duda en la semana antes del examen, ustedes no duden en consultar. Lo mismo, los trabajos prácticos que ustedes realizaron ya están todos corregidos. Entre hoy y mañana o en la semana les subo los resultados. Que todos los chicos que realizaron aprobaron, así que están seguros de eso. Bien, entonces si no tienen dudas, muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, profe. No, a vos, Débora. Y a Alejandra y a Viviana también. Gracias por conectarse. Gracias, Alejandra. Muy bien. Un gusto, chicos. Nos vemos la próxima.